Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Oh God, I look to you, I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you, you're where my help comes from. Give me wisdom, you know just what to do, and I will love you, Lord, my strength. And I will love you, Lord, my shield. And I will love you, Lord, my rock. Forever all my days I will love you, God. God, I look to you, I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you, you're where my help comes from. Give me wisdom, you know just what to do, and I will love you, Lord, my strength. And I will love you, Lord, my shield. And I will love you, Lord, my rock. Forever all my days I will love you, God. And I will love you, Lord, my strength. And I will love you, Lord, my shield. And I will love you, Lord, my rock. Forever all my days I will love you, God. Oh, hallelujah, our God reigns. Oh, hallelujah, our God reigns. Oh, hallelujah, our God reigns. Forever all my days, hallelujah. Oh, hallelujah, our God reigns. Oh, hallelujah, our God reigns. Oh, hallelujah, our God reigns. Forever all my days, hallelujah. And I will love you, Lord, my strength. And I will love you, Lord, my shield. And I will love you, Lord, my rock. Forever all my days I will love you, God. If I quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y llena este lugar con tu
Un saludo a todos nuestros hermanos y amigos, familias. Gracias al Señor por esta bendición que nos concede una vez más de venir ante su divina presencia y pensar y presentar nuestros agradecimientos a ese Dios grande que nos ha llamado a tener una vida plena de abundancia, y todo es por su gracia, por su bondad y por su infinita misericordia. Saludos a todos, hermanos. Saludos también a todas aquellas vidas que por este medio nos va a escuchar el mensaje de la palabra del Señor, siempre confiando que ese Dios grande, ese Dios lleno de amor, de misericordia, puede hacer una obra preciosa en su corazón, así como lo ha hecho en aquellos que nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Gracias al Señor. Después de haber entonado las alabanzas, qué hermoso alabar al Dios de gloria, presentar esas alabanzas como una ofrenda agradable de agradecimiento por esa libertad hermosa que nosotros gozamos en Cristo Jesús. Gracias al Señor, porque en verdad el creyente, el cristiano, el Hijo de Dios se goza siempre ante la presencia del Dios de gloria, porque Dios es vida, Dios de fuerza, Dios de fortaleza, Dios es vida eterna. Por eso le adoramos, le exaltamos por la obra hermosa que Dios ha hecho en nuestra vida. Como digo, es bueno alabarle, exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es una acción de gracias de su buena bondad. En verdad que nosotros como pueblo de Dios somos un pueblo agradecido. No hay nada grande en esta tierra que ser un hecho hijo de Dios. Creo que es lo sublime, lo más alto que el hombre puede tener, es ser parte de esa iglesia santa, y que todo es por voluntad divina. Es Dios el Señor que ha obrado en nosotros. Por eso le adoramos, le exaltamos, y siempre con gozo en la presencia de nuestro Dios. Y también Señor nos concede también meditar en su bendita palabra. Para eso vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 22. Génesis, capítulo 22, versículo 5. Vamos a leer un versículo muy precioso. Tiene mucho que pensar en las palabras de este hombre, un siervo de Dios que tuvo una relación, una comunión con ese Dios que lo llamó. Capítulo 22 de Génesis. Y en verdad todo lo que nosotros escudriñamos en las Escrituras son cosas tan maravillosas, tan preciosas, que edifican la vida del creyente. No solamente la vida del creyente, sino que también a aquellos que tienen la gran oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Capítulo 22, versículo 5. Leemos esta porción muy hermosa, muy preciosa. En el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu, dice la palabra. Génesis capítulo 22, versículo 5 dice así. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros, Aleluya. Vamos a orar, démosle gracias al Señor y pidamos que el Señor hable a nuestras vidas. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de venir una vez más ante tu una presencia, tener este gran privilegio de levantar nuestra palabra, nuestros agradecimientos, nuestra petición a ti, de pedirte que hables a nuestras vidas. Habla a mi corazón, Señor. Háblame, enséñame, instrúyeme, porque es lo que necesito, Señor. Es lo que nosotros necesitamos, tu palabra buena, Señor, que llegue a nuestro corazón para ser sólidos en ese llamamiento que nos has dado. Queremos conocerte más, Señor, porque esa es tu buena voluntad de darte a conocer a través de la palabra lo grande y maravilloso que tú eres, Señor. Obra en cada vida. Rogamos también la presencia, la intervención de tu Santo Espíritu, para que a través de esta palabra nosotros podamos ser edificados. En Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Bendito sea el Señor. Muy bien, hermanitos y hermanas, que siempre hemos considerado que la meditación en la palabra del Señor es muy importante, porque es la forma, es un método como Dios habla a los suyos, es una forma como Dios se manifiesta, se da a entender.
o se revela para que nosotros, para que el hombre, para que el creyente, el que ha sido llamado, vaya conociendo lo precioso, lo grande que es Dios el Señor. Gracias a Dios que a través de las Escrituras podemos contemplar cómo Dios obra, cómo el Señor tiene sus métodos, su plan ya de establecido, recordando que Él es el Dios, Él es el soberano, Él todo está bajo su control, y esa es una de las cosas que edifican al creyente, al tener el conocimiento que todo está al conocimiento de nuestro Dios, de nuestro Señor, y Él sabe operar de una forma tan preciosa, tan precisa, para que no haga nada falle. Todo está de acuerdo a su buena voluntad, a sus designios, porque hay cosas que quizás son bien difíciles de entenderlas, pero de todas maneras, ¿qué puede hacer el hombre si nosotros solo somos criaturas de Dios? O sea, que fuimos creados por Dios. Él es el creador, Él diseñó todo para el bien de nosotros. Gracias al Señor. Y encontramos, hermanos, aquí estas palabras de Abraham. Recuerde usted, un siervo que fue llamado, un hombre que en su caminar con Dios se fue llenando del conocimiento de ese Dios que lo había llamado. Mire, hermano, hermana, cuando Dios llama, fíjese, quiero que nosotros como hijos de Dios entendamos, comprendamos ese llamamiento que nosotros tenemos, porque aquí tenemos a un hombre que ha sido llamado, no solamente Abraham, sino muchos siervos que Dios los llamó, les dio todas las facultades para que desarrollaran un plan que ya Dios había diseñado. Todos aquellos hombres que obedecieron a Dios y que no, ante Dios, ante su palabra, no levantaron argumentos, sino que dijeron: sí, Señor, lo vamos a hacer. Esos hombres fueron siervas que dejaron historia, dejaron huellas para que muchos pudiéramos ver cómo el Señor atiende a lo suyo, cómo el Señor va manifestándose, porque ese es el propósito y el plan de Dios, la manifestación. O sea, de que, mire, hermano, hermana, si el Señor no hiciera llamados, cómo nosotros llegáramos a conocer, a ver la operación del poder de Dios. Entonces se recuerda el llamado acerca de Noé, cómo Dios le da las medidas del arca, y Noé no anduvo levantando argumentos, no, que él solamente obedeció. No sabemos cuántas personas, miles de personas veían a un hombre llamado Noé haciendo el arca. Nunca había llovido, nunca había habido un diluvio. O sea que eso era algo que no tenía lógica por la naturaleza, ¿no? Porque nunca había llovido y estaba Noé levantando el arca. Pero, hermano, eso no fue una idea natural de Noé, sino que eso fue ya algo que Dios había establecido de una u otra forma, como Dios iba a operar sobre la conducta del pueblo de esa época. Por eso es que le digo que nosotros tenemos que obedecer a nuestro Dios, a nuestro Señor, porque hay cosas que a veces no comprendemos, no entendemos, pero poniendo al Señor, o sea, teniéndolo, vamos a ver, teniendo a Dios como el soberano, como el Dios que todo lo puede, como el Dios que para Él no hay nada imposible. Eso nos trae a nosotros, o sea, surge dentro de nosotros una confianza, y entonces uno dice: bueno, esto de la salvación, esto del llamamiento que tenemos,
como no es una operación mía, no es un negocio mío, sino que es el amor y la misericordia del Señor. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer siempre de estar con una vida dependiente de Dios, ¿no? Una vida dependiente de Dios quiere decir que una vida en sometimiento a la voluntad del Dios Padre, porque hemos visto, hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo también sometido a ese plan glorioso, a ese plan de salvación, aunque yo sé que para nuestro Señor Jesucristo fue un momento difícil, momento de dolor, de angustia, de aflicción, de burla, de tantas cosas que le hicieron por amor a nosotros, pero el soberano Dios, creador, ya había establecido ese modo de cómo se iba a operar la salvación para nosotros, y gracias al Señor, por eso que nosotros podemos siempre estar dependiendo de nuestro Dios, de nuestro Señor. Recuerde una cosa, recordemos esto, que todas las cosas le pertenecen a Dios. Todo lo que usted mira le pertenece a Dios, porque Dios es el creador. Todo lo que usted ve, todo lo que existe es creación de Dios. Entonces, si es creación de Dios, quiere decir que el dueño de todo es Él. Entonces, y allí es donde podemos nosotros tener esa confianza que el Dios que nos llama, como todo le pertenece a Él, todo lo tiene Él, entonces del todo que tiene Él nos va a agarrar para ayudarnos a nosotros en todo. Porque Él es el dueño de todas las cosas. Él es Dios, es el Señor. Por eso es que es necesario la fe en Cristo Jesús. La fe en Cristo Jesús. Fíjese pues, que cuando Dios llama a Abraham, lo llama y lo va a trasladar a una tierra donde fluye leche y miel. Ahora, la tierra de Canaán, ¿a quién le pertenecía? No le pertenecían a aquellos pueblos. Esa tierra de Canaán le pertenecían al Dios que lo había creado. Eso, al Dios de Abraham. Por eso es que el Señor, cuando llama a Abraham, no le dice, mire, usted venga con todo, agarre lo que alcance a agarrar. Y por si le falta algo en el camino, pues usted lo tiene, todo. Pero no, Dios cuando llama es porque Él sabe que nosotros en ese llamamiento vamos a tener necesidad. Entonces, y como Él nos ha llamado, entonces Él va a venir supliendo, va a venir proveyendo las cosas que nosotros necesitamos. Hermanos, hermanas, nosotros necesitamos el amparo divino. Nosotros necesitamos el amparo divino, porque recuerde que este llamado que tenemos no es un llamado a media, que usted a medio camino se va a quedar, que ya no va a tener fuerza, que ya no va a tener aliento de ánimo de llegar a la meta que el Señor ha establecido. Oiga, si el Señor, como Él lo conoce todo, Él sabe nuestro caminar, Él sabe nuestro pensar, Él sabe todas nuestras debilidades, entonces Él ha establecido una meta. Y si Él lo ha llamado y Él quiere que usted llegue a esa meta, pues usted va a llegar con la ayuda de Dios, porque Él es el proveedor. Ahora, ¿que necesitamos la fe? Sí, necesitamos la fe. Necesitamos ejercer esa fe, porque la fe viene por oír la palabra de Dios, O sea que todo lo provee Dios, Gracias al Señor. Y aquí nosotros tenemos que venir aprendiendo, hermanitos, hermanas, porque el día que suene la trompeta de este mundo, ¿qué lo vamos a llevar? Nada. Lo único que lo vamos a llevar no de este mundo, lo único que lo vamos a llevar de acá va a ser la gracia y la misericordia de Dios que nos siguen todos los días de nuestra vida.
la presencia del Señor, la gracia de Dios, su bendita palabra, porque dice que todo pasará menos su palabra. Entonces, por eso es que nosotros, como hijos de Dios, usted como pueblo de Dios que ha sido llamado a entrar a esa Canaán espiritual, recuerde que el Dios de gloria, el soberano, el Señor que lo ha llamado, le va a proveer todas las cosas que nosotros necesitamos. Nada nos faltará, nada. Porque Dios es bueno, Dios es bueno. Dios en su amor y en su misericordia, Él sabe proveer lo que nosotros necesitamos. Y usted ve como el pueblo de Israel, ahí estaba la presencia del Señor, estaba el amparo divino, estaban los prodigios, los milagros, a tal grado que esa nación, cuando el Dios de gloria estaba con ellos, esa nación era temible, era invencible, iba avanzando, pero siempre y cuando la presencia de Dios estaba allí y ellos obedecían lo que Dios decía. Vaya, volvamos a las palabras de Abraham. Mire lo que dice Abraham. Dice: entonces dijo Abraham a sus siervos, o sea, iban con él 2 siervos, con Abraham iban 2 siervos e Isaac. El Dios le dice en capítulo 22, en el versículo 1, le dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y yo creo que sería ese el tema. Probados por Dios. Probados por Dios, porque dice acá, probó Dios a Abraham. Y vamos a hablar de Abraham, pero también nos vamos a incorporar nosotros en este llamamiento que tenemos, porque nosotros de una u otra forma, hermanito, hermana, vamos a ser probados. Oiga, no tentados, probados, para que nosotros conozcamos cuál es nuestra constitución, cómo está nuestra fe, cómo está nuestra firmeza, porque cuando vienen las pruebas, vienen las luchas, vienen las tormentas, entonces allí nos damos cuenta cuál es la densidad de nuestra fortaleza. ¿Recuerda usted un niño? Vaya, vamos a poner el ejemplo de un niño. Un niño por la mañana se levanta saludando a los padres, anda contento, jugando con los hermanos y todo tranquilo, y es una alegría en la casa. Y hacen de todo, juegan, saltan, gritan. Pero de repente se pone una tormenta y aquello se pone terrible. Ahí caen truenos, caen rayos y relámpagos. Y el niño va a seguir cantando, va a seguir ahí saltando, va a estar ahí jugando con los hermanitos. No, está lleno de miedo, de temor. Busca la presencia del padre, de la madre, porque tiene miedo, tiene temor. Entonces ahí él se da cuenta, se experimenta el miedo, experimenta que necesita la presencia de un adulto, de un padre, de una madre, que sabe que el padre y la madre le aman y lo van a cuidar a él. Y él sabe, por naturaleza, sabe que sus padres lo van a guardar, lo van a proteger, lo van a mimar. Él se siente tranquilo, se siente seguro. Puede estar la tormenta afuera, puede estar lo que sea, pero si el niño está allí con sus padres, él está bien. Es por eso, y yo creo que nosotros, hermanos, el llamado que tenemos, si cuando todo va bien y cuando las bendiciones van fluyendo y que un hermano le ayuda, otro hermano viene acá, pero de repente le viene un pero. Hizo una prueba. ¿Para qué? Para ver la mano de Dios. A ver cuál es nuestra actitud. Si todavía nosotros nos mantenemos firmes
en el llamado que tenemos, porque es hermoso, hermano, es hermoso cuando uno da consejos y usted, mire, dice, es que tenga confianza en Dios, hermano, hermana, usted es el quien le puede ayudar, es el Señor. El problema es que usted no está en los zapatos del problema de la persona. O sea, usted no experimenta el problema, usted no tiene el problema lo tiene la otra persona. Usted se recuerda a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo allá en el huerto, Él orando, clamando, gimiendo, de rodillas ante su Padre, una oración de angustia. Él tenía la angustia y va donde sus discípulos y le dicen, oremos. Y él se va otra vez a orar, regresa y ellos durmiendo porque ellos no experimentaban lo que Cristo Jesús estaba experimentando. Quizás Pedro o los demás se podían decir, aconsejar los unos con los otros. No, clamemos pues, confiemos en el Señor. ¿Por qué? Porque tal vez no estaban en la carga, en el problema. Por eso es que le digo que, y yo pienso, hermano, yo pienso que las pruebas que nos vienen a nosotros son buenas. Son buenas porque ahí nos damos cuenta si en verdad nosotros nos mantenemos con el mismo amor a nuestro Dios, a nuestro Señor, si la misma fidelidad, si somos fieles al Señor, si no cambia nuestra actitud, nuestra forma de pensar del Dios que nos ha llamado. ¿Usted recuerda a Job? ¿Recuerda usted Job? Que dice que Job, hermano, presentaba holocausto los 7 días de la semana por si sus hijos habían pecado. Ese hombre era temeroso, ese hombre era fiel a su Dios, a su Señor. Y usted ha oído la historia, y espero que haya leído esa historia de Job, porque, oiga, tiene mucha enseñanza para nosotros, mucha enseñanza, cosas que, bueno, inexplicables, pero que sucedieron y uno tiene que aprender. Uno tiene que aprender la actitud de ese hombre. Lo abandonó la señora, los amigos y él dijo, quedó después de tener grandes, ser uno de los grandes en esas tierras. Oiga, quedó hecho nada. Se sintió despojado de toda pertenencia. Y aún la sarna, la enfermedad que tenía en su cuerpo. Pero argumentó a Dios. Dios dio, Dios quitó. Al mundo vine sin nada, pues sin nada me voy de este mundo. Pero al final, Dios lo bendijo. Pero la integridad, la fidelidad del Señor, aprendiendo nosotros que nuestra fidelidad, nuestro amor al Señor, que no dependa de las cosas que nosotros tenemos. Porque es hermoso, ¿no? Uno tener la bendición, y fluye la bendición aquí, y fluye la bendición allá, y todo. Mire, y usted es un cristiano, un hijo de Dios, lleno de ricas y grandes bendiciones. Pero ¿qué pasa cuando a veces se va yendo, y de repente queda sin nada? Y lo peor, que en los tiempos de más necesidad, hasta su hermanito que le dijo que lo amaba, hasta eso lo abandonó. Allí la firmeza del llamamiento que nosotros tenemos. Recordemos una cosa, que si Dios lo llamó, ese llamamiento suyo depende del Cristo de la gloria, no depende del que está a su lado. No, el llamamiento que usted tiene, el llamado que yo tengo, depende solamente del Dios eterno, el que tuvo misericordia de nuestra vida. Mire, en caso de Abraham, el llamado que Dios le da. Porque es que, mire, hermano, es que cuando uno habla de las cosas del Señor, hay tantas cosas hermosas, preciosas, que lo llevan a uno a meditar.
¿Qué tenía Abraham de bueno para que Dios lo hubiera llamado? ¿Qué tenía Abraham? Oiga, y el llamado que tenía Abraham, era el propósito de Dios en la vida de Abraham era de grandeza. Era algo que humanamente Abraham no lo hubiera podido alcanzar según lo que Dios tenía el propósito de llamar a Abraham y a su esposa. Recuerde cuál era el llamamiento de Abraham. El propósito principal, fundamental del llamamiento de Abraham era que Dios de esa pareja iba a sacar un pueblo. Y ese fue el pueblo de Israel. Por naturaleza, Abraham y la esposa ya no estaban en condiciones, o sea, tocando lo que es la naturaleza, lo natural. No estaban en condiciones para poder ver una generación de ellos. Pero es que Dios cuando llama, Él sabe operar. Si lo único que nosotros tenemos que hacer, hermanitos, hermanas, es descansar en las manos de Dios. Descansar en las manos de Dios, confiar en su bendita palabra. Esas promesas del Señor son firmes. No hay variación en las promesas que el Dios eterno ha dicho sobre nuestra vida. Lo que Él se ha propósito en el propósito de Dios, que Dios lo ha llamado a usted, que Dios me ha llamado a mí, en ese propósito, en ese llamamiento, vamos a tener todas las cosas que nosotros necesitamos para llegar a donde el Señor quiere que nosotros lleguemos. En el caso de Abraham, fíjese, que dice que Dios llama a Abraham, pero especialmente aquí, que le entregue a su hijo, el único hijo, a quien tú amas. Dice: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Mire, fíjese bien, que le pide Dios a Abraham el hijo que él ama, y se lo pide para un holocausto. ¿Entiende usted eso? ¿Comprende usted eso? Como padre, Abraham, como en ese instante, cómo se debe haber sentido que Dios le está pidiendo a Isaac, el hijo, que él ama y es su único. Bueno, ese es por un lado, como padre. Por el otro lado está la misma palabra de Dios, que ya Dios le ha dicho a Abraham, y se solo audiblemente ha escuchado la palabra de parte de Dios. Abraham, que de sus espaldas se iba a hacer una nación que sería para bendición a muchas naciones. Entonces, por lógica, Abraham estaba pensando en Isaac, el hijo de la promesa, que de él iba a salir la descendencia que según Dios había establecido. Ahora fíjese, mire cómo por eso le digo que qué difícil el llamamiento que Abraham tenía, qué difícil el llamamiento que nosotros tenemos, amados hermanos. Y tantas pruebas y tantas luchas en el llamamiento que nosotros tenemos, a veces desanimados, a veces contentos, alegres, pero de repente vienen cosas inesperadas que traen mal sabor, y ahí parece que como que ya no queremos seguir, lo sentimos así desanimados, y uno dice: ¿estará Dios conmigo? Sí, Dios está con usted, Dios está con nosotros. Oiga, por su palabra, Jesús lo dijo.
Entonces, aunque vengan lo que vengan, las pruebas, hermanos, no es para separarnos de Dios. Las pruebas no es para sentirse sentirse más un diminuto ante la presencia de Dios. Las pruebas son para ser fortalecidos y ver la mano de Dios a nuestro favor. Y mostrar a las fuerzas de las tinieblas que las pruebas que a nosotros nos vienen es para que la gracia y el poder de Dios, de la misericordia de Dios, fluya sobre nuestra vida. Y así, firmes en el Señor, vamos a tener por medio de la fe las grandes victorias sobre todas las cosas que nos vengan. Fíjese que Abraham, y el mismo Señor le dice: a quien tú amas. El Señor conocía los sentimientos de Abraham, porque recuerde usted que todo está al descubierto ante la presencia de Dios. Un pensamiento, ya Dios lo sabe. Cuando nosotros vamos a orar una petición, ya Él lo sabe. Antes que nosotros vayamos a decir algo, Él ya lo sabe. Antes que usted levante un lamento, Él ya lo sabe. Él sabe lo que nosotros vamos a decir. Él sabe qué es lo que nosotros vamos a hacer. Él ya lo sabe. Por eso que le dice el Señor a Abraham: al hijo que tú amas. Por eso le digo, mire que tan difícil, ¿no? Que tan difícil. Por eso yo a veces he pensado, ¿no? Uy, pero que tan difícil pone las pruebas el Señor, tan difícil. Si tú eres el poderoso y no hay métodos que más fácil para el creyente. Por ejemplo, ¿se recuerda usted en los tiempos de Moisés? En los tiempos de Josué. En los tiempos de Josué, ¿se acuerdan cuando Josué va a poseer la tierra de Canaán? Los muros de Jericó. Qué difícil. Qué prueba para Josué. Con unas vueltas alrededor de la ciudad de Jericó, los muros iban a caer. Mire, hermano, para el Señor lo más fácil hubiera sido que cayeran unos cuantos rayos adentro y se termina todo. Y fácil para José. Fácil. Pero no. Tenía que estar ahí José el primer día, una vuelta, segunda día, otra vuelta. Y vueltas y vueltas. Estamos siendo probados. La fe, la obediencia, obedeciendo la palabra. Obedeciendo la palabra. Gracias al Señor que estos hombres que estaban con Josué allí ya para poseer la tierra de Canaán habían nacido allá en el desierto. O sea que solamente Josué y Caleb, que habían salido de Egipto, ese pueblo estaba acostumbrado que hacían las cosas a base de látigos. Como estaban los verdugos sobre ellos, hacían las cosas. Entonces no necesitaban fe. Lo que necesitaban era el látigo, pero allá no. Ahí necesitaban la fe, obedecerle a Dios, porque mire, hermano, ¿y quién va a pensar con solo dar unas vueltas allí los muros iban a caer? ¿Quién? Pero eso es las pruebas, o sea, lo difícil, pero así es el Señor. Es que quiere el Señor que nosotros dependamos de Dios, dependamos de Él. Si Abraham salió de su tierra, de su familia, yo pienso, ¿no? Que era fácil para Abraham. El Señor le dice: oiga, Abraham, traiga a su familia, a su papá, a su mamá, a todos, sobrinos, tíos, tráigalos y váyase para la tierra de Canaán. No, lo llamó a él, solo a él. Le dijo, deja su tierra, deja su casa, deja su parentela. O sea, lo estaba despojando de todo. Y así el Señor con nosotros. El Señor, en el llamamiento que nosotros hemos tenido, nos ha despojado de las cosas del mundo, de esas tradiciones que nosotros hacíamos, nuestra forma de pensar. Ahora no, hermanos, ya en Cristo Jesús, gracias al Señor, que por su misericordia y su bondad hasta este momento nosotros estamos firmes, porque lo hemos dejado todo. Y quizás, quién sabe, hermano, porque somos tan terrenales que
A veces quizás nos trae melancolía el mundo. Ay, me recuerdo. Hermano, si estamos en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, con una vida buena, con una paz que prevalece para siempre. No es como la paz que da el mundo, como esa paz que firman allá no sé en qué, en contratos, en asambleas. No, la paz que el Señor da es una paz que permanece para siempre, en medio de la tempestad, en medio de las pruebas, en medio de todo lo que esté pasando. La paz reinará en nuestros corazones porque hemos confiado en nuestro Dios, en nuestro Señor, que dijo: consumado es. Eso es lo grande y maravilloso para nosotros. El caso de Abraham, la fe de Abraham. Entonces, porque imagínese, solamente piense usted, si usted hubiera estado en los zapatos de Abraham, o yo hubiera estado en los zapatos de Abraham. Oiga, cosa difícil, que lo pidan a uno. Si uno puede tener cuántos hijos, no saber cuántos, y que le pidan uno, el que más ama. No, qué prueba grande para Abraham, qué prueba grande para Abraham. Si le dice, Señor, le dice: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Abraham sabía que era un holocausto, degollar. Eso era. Oiga, yo no sé cómo, si una noche, o sea, ese día que el Señor le habla, que esa noche Abraham no pudo dormir pensando, viendo un cuchillo en su mano, que iba a traspasar el cuerpo de su hijo, lo iba a atar. Es que un holocausto, usted ya puede imaginarse lo que Abraham ha de haber pensado, ver a su muchacho. Pensar, decir: Dios me lo ha pedido, pero ¿cómo es que me lo ha pedido? Pero y no es él el hijo de la promesa, no de él va a salir la descendencia, pero yo no entiendo cómo es esto, cómo será. Y el Señor no le dijo: pero ¿cómo es esto? Abraham no le dijo: pero ¿cómo es esto? Si no es el hijo de la promesa, no de él va a venir la descendencia. Porque el Señor ya le dijo, ya le había dicho acerca de Isaac. Por eso es que vea usted cómo obra el Señor. Ahora, y esto es, hermano, gracias al Señor, que la misericordia y la bondad de Dios siempre, como le digo, va a fluir sobre su vida. Fíjese, dice que Abraham se levantó temprano, agarró a su hijo, agarra 2 siervos, el asno, va con Isaac, llevan la leña y van camino al monte de Moriah, donde Dios, el Señor, le ha dicho. Camino de 3 días, 3 días para pensar, para meditar, para digerir lo que Abraham iba a hacer de su hijo. Oiga, eso es 3 días de angustia de su hijo. 3 días de angustia sobre su hijo. Pensar que iba a ser sacrificado lo que iba a hacer Abraham. Pero mire, y esto es lo hermoso de un hombre de fe. Un hombre de fe le creyó a Dios de una forma tan sorprendente, porque mire lo que él dijo, el versículo que hemos leído, porque recuerde que a Dios le dice a Abraham que agarre a su hijo Isaac y que lo lleve y que lo presente como holocausto, o sea, un sacrificio. Eso quiere decir que Abraham lo que iba a hacer, darle muerte a su hijo. Pero él dice estas palabras: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho, fíjese cómo dice, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos
a vosotros. Él no dijo y volveré, dijo y volveremos. ¿Con quién iba? Con Isaac. Entonces él por fe sabía que él iba a volver, ¿sabe? Porque Abraham tenía el conocimiento que todo está en las manos de Dios, que Dios puede crear de la nada todas las cosas, que Dios, el Señor, ha presentado un plan y ese plan tendrá cumplimiento, pase lo que pase, piense el hombre lo que piense, diga lo que diga, ese plan tendrá cumplimiento porque el soberano, el Dios de gloria, así lo ha establecido. Abraham sabía que Isaac era el hijo de la promesa, ese era la semilla donde iba a salir aquella generación del pueblo de Israel. Por eso dijo él, y volveremos a vosotros. Y se fueron. Camino al monte van, camino al monte cuando Isaac le pregunta. Fíjese qué hermoso dice. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac. Oiga, que esto sí que es hermoso, porque si usted puede pensar la tipología de Cristo Jesús. Cristo Jesús llevó en su hombro un madero, camino al sacrificio, camino al holocausto. Pero que también es cierto que murió, pero resucitó. Eso lo tenía Abraham en su corazón. Sabía que aunque su hijo Isaac muriera, el Dios que da vida lo podía resucitar y podía venir con Abraham una vez más donde había dejado los dos siervos. Qué hermosa posición, qué fe tan sólida de Abraham, qué fe tan sólida. Firme, dice, y volveremos a vosotros. Esperen aquí a los dos siervos. Le digo que nosotros vamos a ir allí, vamos a adorar y vamos a volver. Camino van allá cuando, de lo que dice acá, en lo que hemos leído, que dice que tomó, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. O sea que, mire, Isaac lleva la leña. Isaac lleva la leña, Abraham lleva el cuchillo y el fuego. El cuchillo y el fuego. Entonces le dice Isaac. Entonces habló Isaac a Abraham a su padre. Abraham a su padre. Y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Quiere decir que Isaac sabía qué es lo que iban a hacer. Lo que no sabía, que según Dios, él era el cordero, él era el holocausto, el que Abraham amaba, el único hijo. Y le dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. La enseñanza para nosotros es que vamos a ser probados, así como Abraham fue probado. Pasando la prueba, la victoria, la honra y la gloria es de nuestro Dios, de nuestro Señor, a través de nuestra firmeza en Cristo Jesús. Le van a venir pruebas, que vengan las pruebas, pero que las pruebas no son para alejarnos de Dios, ni para derrotarnos, ni para ser deteriorados en la comunión con el Señor. Hermanos, las pruebas cuando vienen es para ver la mano poderosa de Dios a nuestro favor y para ver cuál es nuestra posición ante las pruebas. Recuerde una cosa,
que el Dios de gloria, el soberano Señor de los cielos y la tierra, no lo va a desamparar, porque en el momento que Abraham iba a incrustar el cuchillo en el cuerpo de Isaac, Dios, el ángel de Jehová, le habló y supo que sí, Abraham era fiel a su Dios. Pero qué prueba tan dura, qué prueba tan dura, tan difícil. Pero allí mostró Abraham su amor, su fidelidad al Dios que lo había llamado. Seguro, hermano, hermana, que usted y yo no vamos teniendo pruebas como esta, pero vamos a tener pruebas, pero en Cristo Jesús la victoria está ya dada. Recuerde que Jesús, nuestro Señor, dijo: Padre, yo quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Así que venga cualquier prueba, el querer del Señor es que nosotros estemos en la eternidad con Él. Gracias al Señor, pueblo de Dios, firmes en Cristo Jesús, y bendiciones a todos, y espero que esta palabra haya sido de mucha bendición, de mucha edificación, y siempre haciendo la invitación a nuestros hermanos firmes en el llamado. Hermanitos, ya la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca, está más cerca que ayer. Está más cerca que ayer. El Señor viene pronto, sonará las trompetas y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y seremos levantados para encontrarnos con Cristo Jesús en las nubes. Esa es la esperanza de gloria de cada uno de nosotros. Bendiciones a todos y firmes, firmes, firmes en el Señor. Amén. Amén.